doctor Rubén Calle. Él fue presidente del Colegio de Abogados de la SUAY, un abogado con larga trayectoria. Ha sido permanentemente asesor jurídico de la Cámara de Transporte. Doctor Calle, le saludamos, le damos la bienvenida. Hemos conocido de última hora de que el gobierno municipal ha hecho ya un abono de unos $165.000 a esta deuda de aproximadamente $500,000, que habrá seguido incrementándose en función del tiempo. En consecuencia, lo que ha hecho el municipio es, por lo menos al momento, tratar de evitar que siga creciendo esta deuda. Si nos puede comentar sobre la situación antes de entrar a tratar de otros aspectos importantes que tienen que ver con el transporte público y la integración del transporte tan necesaria en la ciudad de Cuenca. Buenos días, ingeniero Cardoso. Un saludo cordial a la ciudadanía, a todas las personas que nos escuchan y nos ven a través de las redes sociales. Debo indicar de que el señor alcalde ha realizado en estos días un taller con los señores concejales a fin de hacer una interpretación de la resolución, lo cual será puesto en consideración en la próxima sesión del Consejo Cantonal sobre una confusión que generó la anterior administración, siendo la autora de la resolución de noviembre del año 2019. Luego generó una confusión, 2021, generó una confusión al indicar de que en la resolución se establecía un monto máximo para el subsidio y, por otra parte, una disposición transitoria establecía, en cambio, que se mantendrá hasta que se emita la nueva tarifa. Esto ha llevado a que se haya suspendido el pago desde enero del presente año, y lo que se ha hecho es completar un pago de 165.000 aproximadamente, hasta llegar a la cantidad de la suma de 3.960.000 y algo más, que fue establecido como monto máximo anual dentro de dicha resolución. Esperamos que en estos días, ya esta semana, se reúna el Consejo Cantonal y haga la interpretación o la aclaración respectiva sobre esta resolución a fin de que se continúe el pago. Y a su vez nos ha indicado el señor alcalde, sin embargo, que este pago no sería inmediato, lo cual es bastante complicado para el sistema de transporte y para los transportistas, porque se ha indicado de que a su vez se requerirá una reforma del presupuesto del presente año, que sería en el mes de julio, y luego de eso se procedería al pago. Esto, es preocupante, dado que la situación de los transportistas es bastante crítica. La suma de la deuda este rato estaría por encima de los $800,000, que es lo que a su vez los transportistas están debiendo en la banca, están debiendo en las distribuidoras de combustible, y también están con dificultades en hacer el mantenimiento operativo de parte de la flota de transportes. Estos son los problemas que se han venido agravando realmente por una falta de cumplimiento, por una omisión de la anterior administración municipal, que no hizo a tiempo el estudio de actualización de la tarifa a fin de determinar cuál es el costo real de la transportación pública, y que a su vez lo hubiera llevado al Consejo Cantonal para que tome una decisión sobre cómo se va a cubrir esta tarifa técnica que se ha establecido en base al estudio. El señor alcalde actual ha comprometido también de que se va a contratar el estudio de inmediato, probablemente con la misma Universidad de Cuenca, que es la que hizo el estudio anterior, y con lo cual se procedería a la actualización de la tarifa a fin de determinar cuánto realmente es el costo de la tarifa, y luego sea el Consejo Cantonal el que determine quién, cómo y cómo se va a pagar esta tarifa técnica. Al hablar de la tarifa, usted habla de un nuevo costo por el servicio que paga el pasajero por el servicio de bus, por el transporte. Sí, mire, el estudio que hizo la Universidad de Cuenca en el año 2017-18 estableció que el costo de la tarifa era de 34 centavos en base al cálculo de una renovación de la flota, en base a una demanda que en aquella época se establecía de 905 pasajeros por cada bus por día. Sin embargo, la realidad es que este rato la demanda está entre 500 a 600, una media de demanda diaria de pasajeros por bus, pero además de eso también el estudio de aquella época fue en base a un combustible de cerca de $1 y no como este rato de 1.70. Los costos preventivos y de mantenimiento también se han incrementado, así como los de la mano de obra. Por tanto, todos estos temas han desactualizado ese estudio que realizó la Universidad de Cuenca en aquella época, aparte de que nunca el alcalde anterior puso en vigencia la tarifa que fue establecida en base a la ordenanza del año 2018. Todo esto ha generado un desequilibrio económico, que lo único que se ha pedido por parte de la Cámara es hagan el estudio.
hagan el estudio. Si el estudio cree que la tarifa actual es la que se debe mantener, pues así será. Caso contrario, pues que se establezca cuál es la tarifa real y sea el Consejo Cantonal el que determine si es que se va a mantener un subsidio, se va a aumentar, reducir el subsidio o si directamente se dispone que lo pague el usuario. Téngase cuenta que la mayoría de ciudades del país ya han hecho un incremento de la tarifa y no, o sea, a pesar de que no han hecho ningún tipo de mejora dentro del sistema de transporte. Todo eso es básicamente un criterio de la Cámara para que se establezca una tarifa técnica, no política. Por ello, insistimos en que se haga el estudio, se actualice el estudio y en base a eso se determinará, como vuelvo a insistir, si es que se debe mantener la tarifa o debe ser reformulada. Ahora, doctor Calle, muy buenos días, gracias por acompañarnos en esta mañana. La Cámara de Transporte en su momento advirtió que de no darse de manera oportuna el pago de esta deuda que se mantiene por el concepto de subsidios por parte del municipio, empezarían por lo menos a racionar el servicio. No se habló de una suspensión total del servicio de transporte público, pero sí de reducir el número de recorridos o reducir el número de unidades circulando. Luego de estos diálogos o estos acercamientos con la nueva administración, ¿en qué ha quedado esta posibilidad? Si puede usted comentarnos, por favor. Bueno, se ha generado una esperanza cierta y con total seguridad, decimos nosotros, confiamos en la actual administración municipal, el señor alcalde Cristian Zamora. Él nos ha ofrecido y ha comprometido de que el pago del subsidio se va a reanudar, lo cual significa un aliciente, por lo menos temporal, a fin de que estas circunstancias del deterioro mediante una degradación de la prestación del servicio no se dé. Esto implica realmente apretar mucho más la situación económica de las familias transportistas, pero están en ese compromiso de esperar estos días que entendemos de esta semana resolver al Consejo y con eso se reanude el pago del subsidio hasta que el estudio sea contratado y se actualice la tarifa. Esperemos que no sea necesario, no se ha hecho todavía esta degradación o racionalización del transporte y esperemos que no sea necesario por el bien de la ciudadanía y porque también la Cámara de Transporte, cada vez que se reduce su prestación, también pierde mucho a través de la demanda. La Cámara de Transporte, doctor Calle, ¿ha realizado algún análisis? ¿Tiene alguna propuesta sobre la nueva tarifa? No, ingeniero, en realidad no hemos hecho ningún análisis, tenemos estimaciones. Decimos nosotros en base al cálculo que está establecido por la universidad que la tarifa debe ser obviamente superior. ¿Por qué? Porque no hay esa demanda que se preveyó en el estudio. Hay que tener en cuenta la ciudadanía de que la ordenanza del año 2018 de renovación total de la flota es la que fijó la tarifa. Es decir, les obligaron a renovar totalmente la flota con un endeudamiento de alrededor de 60 millones de dólares en el cambio de unidades. Pero ese financiamiento en principio fue entre 3 y 5 años con la banca. Hoy está incrementado entre 5 y 8 años. Entonces se prorrogó la deuda para tratar de pagarlo, pero aún así no se puede pagarlo con los ingresos que se tienen en este rato porque los ingresos son casi alrededor del 60% de lo que se preveyó en el estudio. Ahora, las conversaciones por parte del municipio, ¿quién las lleva? Además de esta reunión que usted ha señalado que había convocado el alcalde con los concejales, entendemos que el doctor Alfredo Aguilar, ex concejal, coordinador, ha sido nombrado como coordinador general de movilidad en la actual administración, y él es una persona que tiene una amplísima experiencia en estos temas. Sí, eso también es muy positivo porque tanto el señor alcalde como el doctor Aguilar fueron miembros de la Comisión de Movilidad, ¿no? Entonces conocen en detalle cuál es la situación económica, cuál es la situación operativa del sistema de transporte urbano de Cuenca y por ello nosotros hemos encontrado sensibilidad hasta el momento y esperamos de que eso facilite una oportuna solución sobre esta problemática. Quien está llevando este rato efectivamente es el director de movilidad, el coordinador de movilidad, el doctor Aguilar. Sin embargo, es importante también destacar el involucramiento directo del actual señor alcalde en las reuniones y en la orientación de la salida a estos problemas.
Ahora, doctor Calle, quizás es importante conocer si es que hay la decisión. Me parece que efectivamente así es. En algún diálogo que tuvimos con el ex concejal Aguilar, actualmente funcionario de esta administración en el ámbito de la movilidad, de que este subsidio definitivamente había que pagarse, porque si no me equivoco, en la administración anterior se estaba solicitando unos nuevos análisis para ver si se debía o no se debía cancelar. Entonces, quizás la pregunta es si es que estos estudios y estos temas que se están discutiendo pasan por la necesidad de hacer el pago o de hacer algunas reformas o de analizar cuánto mismo se debe pagar. Sí, mire, la anterior administración, en vez de actuar como le correspondía de acuerdo al artículo 37 de la Ley Orgánica de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, es decir, como dice, actualizar el estudio cada 2 años, en vez de hacer eso, lo que hizo es un cálculo matemático financiero en base a sus fondos y a su presupuesto para establecer un subsidio, cuando lo que debía hacer es actualizar el costo de la tarifa. No lo hizo, y para evitar ese estudio, vuelvo a insistir, hizo este cálculo del subsidio. Esto está claro. Tenía el municipio una opción, al ser competente para resolver el tema del transporte, tenía una opción, o fijar la nueva tarifa o hacer este subsidio. Lo que hizo es el subsidio. Por tanto, el subsidio nunca ha sido discutido ni por el doctor Aguilar ni por ninguno de los concejales de que se debía mantener y que debía continuarse hasta que se haga el estudio nuevo, e inclusive el estudio debería ser ya un estudio de integración tarifaria entre los dos sistemas, es decir, como dice la ordenanza. Sí, exactamente, la ordenanza dice que se debe hacer una tarifa de integración. Y por ello es de que nosotros nos estamos planteando de que así se haga, que se haga el estudio en donde se determine cuál es el costo operativo de cada uno de los sistemas, se establezca la tarifa técnica y en base a eso el Consejo decida cómo se ha de pagar esa tarifa técnica. Antes de entrar en este tema complejo y tan dilatado del sistema integrado de transporte, doctor Calle, usted nos ha dicho que en otras ciudades del país se ha revisado ya la tarifa del transporte público en bus. Recordemos que Ambato tuvo una paralización de una semana en reclamo por una elevación de la tarifa, y hay otras ciudades como Loja y Barra que también han manifestado su preocupación a través de transportistas. Pero, ¿cuáles son las tarifas en otras ciudades del país? ¿A cuáles hace usted referencia? Mire, solamente no mencionaré dos. Aquí al lado, cerca en Azogue, se incrementó a 35 centavos sin que exista ninguna mejora en transporte, con las mismas unidades que tienen una duración, una vida útil de 20 años. En el caso de Manta, igual manera, se incrementó a 40 centavos. Es decir, han habido diferentes medidas en diferentes ciudades en donde las autoridades locales, sin caer dentro del tema de manejo político, han tomado la decisión en base a tarifas y estudios técnicos. Y eso es lo que se pide. Claro, cada ciudad tiene una situación diferente, en base a la demanda, en base a los recorridos, en base a circunstancias propias. También tiene que ver en este caso, el caso de Cuenca, tiene que considerarse la renovación total de la flota que requirió, insisto, un endeudamiento con la banca. Todos estos aspectos deben llevar adelante en un estudio. No queremos ninguna otra cosa, nada más. No existe una pretensión de parte de la Cámara para decir esta es la tarifa que queremos. No, solo queremos que se haga un estudio y en base al estudio se determine cuál es la tarifa que debe cubrir el servicio de transporte, y en este caso cuál es la tarifa de integración para los dos sistemas, y dejemos de hablar ya más de estos temas de falta de integración y se concrete, porque el problema de la integración no es operativo ni es tecnológico, es económico. Pero ¿cuántos años se está discutiendo de esto, doctor Calle? Usted debe saberlo con precisión. Nosotros lo recordamos por lo menos desde hace una década, esto del sistema integrado de transporte, que se convierte más en un estribillo, una especie de utopía inalcanzable. El municipio de Cuenca, a lo largo de las diversas administraciones que se han sucedido, ha ido sugiriendo a través de sus portavoces que hay intransigencia de parte de la Cámara de Transporte que no permite avanzar en estos temas. ¿Cree usted que ahora en la nueva administración con Cristian Zamora se va a llegar a una real integración del sistema de transporte público en la ciudad de Cuenca? Sí, mire, el municipio de Cuenca en el año 2013 aprueba el sistema integrado de transporte, en donde se establecían dos troncales. Y en el 2013, justo hace 10 años. Sí, exactamente. Y en noviembre del año 2013 precisamente se emite esa ordenanza y se crea el sistema integrado de transporte y se crean las centrales de transferencia en la feria libre y en el terminal terrestre.
Lamentablemente, casi de inmediato, la nueva administración del alcalde Paul Granda plantea el tema del tranvía y se comienzan a interrumpir, se inician las obras, se interrumpen los recorridos, se cambia completamente, se altera el sistema que estuvo en aquella época ya en vigencia y que asumió la Cámara de Transporte la operación del mismo. Ahora, con lo del tranvía se ha planteado la integración y se plantea la integración tecnológica, lo cual no es problema, porque la Cámara de Transporte tiene el consorcio CIR, que es el Sistema Integrado de Recaudo, en donde se tiene toda la data y la información y la tecnología para integrar a cualquier sistema que pudiera poner el tranvía. El tranvía hasta ahora no tiene un sistema, lo que ha hecho es tener un sistema básicamente de boletaje y por ello no hemos podido integrar tecnológicamente, pero lo podemos hacer eso en un corto tiempo. La tecnología que se ha desarrollado, el sistema de recaudo de la Cámara, es quizá la más avanzada del país y está predispuesta para ello. El tema operativo también es fácil porque es desviar recorridos hacia que se puedan interceptar con el recorrido del tranvía. No es ningún problema. El tema importante, fundamental aquí es el tema económico. ¿Cómo se va a garantizar la operación de los dos sistemas a través de un estudio y una tarifa técnica que nos integre y en donde se determine cuánto es lo que corresponde a cada uno de los sistemas y se cubra la operación a fin de que no se genere un deterioro del servicio? Eso es lo que falta y tenemos entendido que la actual administración tiene esa decisión, así esperamos. Eso es bien por el bien de la ciudad. Lamentablemente las administraciones municipales hasta ahora siempre han tratado de dejar en mal predicamento a la Cámara de Transporte, indicando de que no es interés de la Cámara. La Cámara no se ha opuesto, ha entregado la información, entregó la tarjeta, entregó la marca, ha facilitado todo el acceso a la tecnología, se ha realizado una auditoría tecnológica por parte de la EMOB al sistema que tiene la Cámara. Todas las facilidades se ha dado, tiene toda la información. Este rato se entrega mes a mes cuál es el recaudo exacto, cuál es la demanda exacta. Además, la EMOB tiene un control directo a través de un sistema espejo que puede acceder directamente desde la EMOB para conocer toda la información. No existe ninguna circunstancia que haya limitado a la administración municipal para que no pueda hacer esta integración. Ahora, doctor Calle, si me permite, hace pocas semanas, justo antes de que termine la administración de Pedro Palacios, hablamos con el doctor Jorge Moscoso. En ese momento él ya había renunciado a la coordinación del tranvía en la ciudad de Cuenca y se refirió a estos temas. Entre otras cosas, él daba una recomendación para la nueva administración de no abrir la participación a terceros con respecto a la recaudación que se haga del tranvía en la ciudad de Cuenca. Quisiéramos entender cómo está la situación, porque esto de la integración del transporte en la forma en que usted señala, con una tarifa única, trae como consecuencia el hecho de que tenga que encontrarse fórmulas para repartir esa tarifa que paga el pasajero. ¿Qué posición tuvo la administración anterior, Jorge Moscoso en particular, sobre estos temas del alcalde Pedro Palacios, y qué es lo que se propondría actualmente? La administración anterior propuso crear otro sistema de recaudo privado y contrató una consultoría a través de la EMOB con la ingeniera Paola Carvajal, sí, que fue exfuncionaria de la Agencia Nacional de Tránsito, una consultora que tienen ellos, para crear un nuevo sistema de recaudo al cual querían someter el sistema de recaudo que tiene la Cámara de Transporte y otro que crearían por parte de la unidad del tranvía. Nosotros nos opusimos porque el sistema de recaudo de la Cámara de Transporte fue creado por una ordenanza municipal y además tiene una inversión altísima por parte de la Cámara. Hasta allí se avanzó en cuanto a esta tentativa. Entendemos que hay una consultoría, no conocemos los resultados que dio esa consultoría, si ya se entregó o no, pero en realidad el doctor Moscoso, si en esta parte tiene razón, no puede entregarse, privatizarse el sistema de recaudo para crear otro costo adicional, en este caso a la transportación urbana de Cuenca, para beneficio de terceros. Lamentablemente parece que esa fue la orientación de la anterior administración y por ventaja no ha pasado esta tentativa. Nosotros creemos que la integración en este caso es tecnológica, pero sí se tiene que determinar el estudio de los costos que tiene uno y otro sistema. Y el reparto, o más bien el sistema de distribución de los ingresos,
Es un sistema que se puede establecer a través de un sistema informático nada más, y no se requiere la creación, como se pretendía, de una fiduciaria tercera que administre el recaudo de los dos sistemas. En este caso, doctor Calle, se hablaba de trabajar en una fórmula por kilómetro recorrido, sobre todo en lo que tiene que ver con las alimentaciones, tanto al norte como al sur del país, de la Cámara de Transporte o de los buses de transporte urbano con el tranvía. ¿Esto no es una decisión que se ha tomado ya o ya está decidido que así sea? Mire usted, en ese discurso, en los primeros meses de la anterior administración, en medio de la pandemia, se estableció por parte del propio municipio un costo de 19 centavos por kilómetro, ¿no? Recorrido, y se estableció un costo que se iba a pagar a la Cámara. Se le hizo trabajar 3 meses en la alimentación y no se le pagó un solo centavo. Luego se retractaron, ¿no es cierto?, de este compromiso. Inclusive en un momento dado nos combinaron para que en 24 o 48 horas la Cámara se pronuncie, aceptaba o no aceptaba esa tarifa por recorrido. Sin embargo, cuando la Cámara le expresó por escrito al señor alcalde que finalmente por la ciudad de Cuenca y porque necesitaban trabajar, aceptaban eso, luego desecharon esa misma propuesta de ellos mismos. Es decir, nosotros no tenemos nada más que decir, queremos un estudio técnico, el estudio técnico nos determine tarifa por recorrido, por demanda, etcétera, como crean conveniente, pero que sea un estudio técnico el que determine. Ahora, dos preguntas referenciales, aprovechando de su experiencia y su intenso contacto con estos temas del transporte, doctor Calle. El uno es, ¿tiene usted una apreciación sobre cuál es el subsidio que el municipio de Cuenca está dando al tranvía? La administración anterior, nuevamente cito al doctor Moscoso, hablaba de una cifra de entre 3,5 a 4 millones al año, pero allí no ponía costos financieros, eso quedaba aparte. El actual alcalde y portavoces de la actual administración habían señalado que la situación no había cambiado y que se estimaba un subsidio de aproximadamente 10 millones de dólares anuales, que es un peso muy fuerte para el municipio de Cuenca financieramente. ¿Cuál es este valor? Y por otra parte también quisiera preguntarle su visión sobre lo que ha sucedido en Quito con la instalación del metro. Allí se enfrentaron problemas logísticos cuando se intentó inaugurarlo apuradamente al fin de la última administración, problemas sobre todo relacionados con el sistema de cobro. El actual alcalde paralizó esta situación y no dio más esperanzas. Dijo que lamentaba comunicar a la ciudadanía de Quito de que el metro de Quito no estará en servicio antes del mes de diciembre. Sobre los dos temas quisiera conocer su opinión. Bien, en el subsidio que actualmente realizamos los cuencanos para la operación, para que opere el tranvía, nosotros tenemos información certera que está efectivamente entre los 10 y 10,5 millones de dólares anualmente. Téngase en cuenta también que, por ejemplo, el mantenimiento de la vía tranviaria lo hace la EMAG, y eso no lo está cubriendo el tranvía. Pero hay muchos otros costos que efectivamente los costos financieros que no han sido determinados, generalmente escondidos por parte de la administración para aparecer como una especie de una eficiencia en la administración, en la gestión operativa de parte de la municipalidad en el transporte del tranvía. Eso es lo que nosotros estamos pagando a los cuencanos y que esperamos que la actual administración en el estudio que pedimos, en el estudio de integración, se determine y se haga público a la ciudadanía para que los ciudadanos sepamos, no seamos engañados. Y esto también es muy importante porque cuando se habla también de municipalización de transporte y se habló en un momento dado de que se traían buses eléctricos, nosotros que la Cámara de Transporte les hemos pedido cuánto va a costar también eso de subsidio adicional para que opere ese otro sistema. Porque no es que eso viene gratis y eso no le cuesta a los ciudadanos. Eso va a tener un costo operativo y burocrático mucho más alto que lo que viene prestando la ciudadanía. Y por tanto se requerirán más subsidios. Cuando se pretendió también crear el sistema de recaudo, otro sistema de recaudo, también le preguntamos a la administración, cuando se quería entregar eso a un tercero, ¿cuánto va a costar eso adicionalmente y quién va a pagar esos costos adicionales? Esto es, lamentablemente, son los temas que a veces la ciudadanía no conoce y que por parte de la administración municipal, en base a discurso, se tergiversa y se genera una opinión negativa contra los transportistas, cuando lo que en realidad es falta de decisión y falta de transparencia de parte de la administración. Sabemos el caso de Quito, efectivamente el sistema de recaudo
de la Cámara de Transporte es el más antiguo, el único homologado en el país, es el que tiene más experiencia, porque inclusive, tengas en cuenta, en la ciudadanía conoce que le costó mucho dinero, muchas pérdidas, los perjuicios que se ocasionaron luego de la negociación con los coreanos, de que se impuso este sistema de recaudo, donde no se tenía control, y por eso es que la Cámara decide hacer la inversión alta en comprar el sistema, en comprar los códigos fuente, en comprar y luego desarrollar este sistema en base a unas necesidades locales. Este sistema ha sido probado, comprobado, auditado y está vigente, pero eso se quiso echar abajo. El caso de Quito, precisamente no tiene el sistema de recaudo, no lo tiene. Y esta falta de sistema de recaudo y falta de seguridad de los sistemas de recaudo es lo que ha ocasionado que definitivamente tenga que suspenderse hasta que se pueda conseguir un sistema que permita garantizar para el Estado, en este caso para la ciudad, que los ingresos efectivamente que se reflejen en el recaudo sean los que realmente se originan de parte de la operación del metro. Que tampoco exista perjuicio en este sentido, ni para la ciudad que opera el sistema, ni tampoco para los ciudadanos en cuanto a los pagos o prepagos que se puedan hacer. Esto también es importante. El tranvía no tiene un sistema de recaudo, el tranvía tiene un sistema de venta de boletos. El sistema de recaudo lo tiene la Cámara de Transportes, en donde los ciudadanos pagan, hacen un depósito y van devengando cada uno de los pasajes que van haciendo diario. Por su parte, el tranvía le venden un boletaje que tiene una temporalidad y por tanto, concluida esa temporalidad, así tengan saldo, pierden esos valores. Eso no ocurre con la Cámara, porque la Cámara puede pasar los años que quiera y siempre tendrá el saldo que siempre lo tuvo. Y esto es parte de lo que tiene que resolverse en la integración. Exactamente, todo esto es lo que tiene que establecerse, las reglas claras de negocio, llamemos así, entre los dos sistemas. Bien, gracias, doctor Calle. Hay mucho más que hablar. Rosana tiene una última inquietud. Sí, quizás, doctor Calle, en todo este tema, creo que hay otro tema que es otro aspecto que es realmente fundamental, porque sigue siendo una exigencia de los usuarios del transporte público, más del 70% de los cuencanos y las cuencanas, que es la necesidad urgente también de que se mejore el servicio. Todavía hay una gran cantidad de denuncias de que hay demoras en los recorridos, que en algunos casos estos no se cumplen, o que cuando hay niños y personas de la tercera edad en las paradas, los buses no se detienen para llevarlos, e incluso cuando están apurados también se van sin detenerse en las paradas correspondientes. El trato inadecuado, grosero en muchas ocasiones de parte de los conductores a la gente que utiliza este sistema. Es decir, todavía también hay una gran cantidad de cambios que desde la Cámara de Transporte se deberían hacer para mejorar el servicio, porque la respuesta de la gente es, bueno, quieren que se les pague mejor, quieren que se suba el pasaje, pero el servicio no mejora tampoco. Bueno, al respecto también vale hacer algunas presiones. El servicio de transporte urbano de Cuenca es el mejor del país, sin duda alguna. No se puede comparar solamente la calidad de las unidades de transporte, la tecnología que tiene, las facilidades que presta, la accesibilidad para las personas con discapacidad. Eso en cuanto a la parte operativa. En cuanto también al trato, sí, no podemos dejar de desconocer que eventualmente existen algunos problemas de mala atención al usuario, pero sobre los cuales la Cámara ha venido trabajando desde hace mucho tiempo en base a varias líneas. En primer lugar, a una línea de capacitación, de educación, que se lo ha hecho con diferentes instituciones públicas, y también lo ha hecho internamente la Cámara, capacitando a su personal a través de las 7 operadoras. Existen 7 capacitaciones por año que se realizan a los operadores, tanto conductores cuanto a los accionistas que también operan, en este caso, sus propias unidades. También existe una parte de sanción, porque también existe internamente mecanismos de disciplina para impedir de que estas malas imágenes, estas malas atenciones trasciendan hacia los ciudadanos. Y hemos tenido también atención ciudadana a través de los mecanismos de reclamos que se hace en diferentes, tanto en la IMOB cuanto a través de las llamadas telefónicas
la atención a las denuncias que se hacen en los medios de comunicación ha sido inmediata y ha sido permanente, y lo vamos a seguir haciendo, porque efectivamente es un compromiso que el servicio de transporte no solo tiene que ser de calidad, sino tiene que ser de calidez, y eso implica efectivamente ir reformulando también la forma que ha sido tradicional de atención hacia los ciudadanos. Sí, pero tiene que cambiar, doctor Calle. Está muy bien su visión y los calificativos que usted da, los atributos del transporte en Cuenca, pero hay graves problemas. Basta recorrer las calles de la ciudad y atestiguar. Esto estará sucediendo este mismo momento en Cuenca, el hecho de que un bus se pasa tranquilamente a un semáforo en rojo, aquí en las dos esquinas de este medio de comunicación, en la era de Verdeloma, a diario. Los buses cruzan temerariamente el carril, obstruyendo abusivamente el carril indebido, etcétera, etcétera. Y esto sucede en toda la ciudad. Esto no puede continuar. Esto sería absolutamente inadmisible en cualquier parte del mundo, y aquí se lo toma como normal. Los transeúntes, ciclistas, transportistas o choferes de carros pequeños tienen que estar a la defensiva de las acciones de los buses. Sí, ingeniero, no puedo dejar de desconocer que hay todo ese tipo de problemas. Por eso es que en el caso de la Cámara se viene pidiendo que la EMOV y el DGM, Dirección General de Movilidad, planifique los carriles exclusivos y haga respetar los carriles exclusivos para que no sucedan estos problemas que efectivamente a veces por el retraso en su tiempo generan estos correteos y estas infracciones de tránsito que podrían devenir en situaciones peores, y que lamentablemente sí no podemos dejar de desconocer que efectivamente eso consta a la ciudadanía. Bien. Pero le indico, tiene una corresponsabilidad de parte de la autoridad municipal en crear un carril exclusivo y hacer un control sobre ese carril para que no se interrumpa. Mire, el tranvía cumple a tiempo. ¿Por qué? Porque tiene un carril exclusivo, ¿no es cierto? Y entonces eso es un poco lo que hay que coordinar, hay que ir mejorando, tanto conjuntamente con la autoridad como también con los ciudadanos, que a veces también pedimos algunas actuaciones paradas en donde no son los lugares indicados. Y también, vuelvo a insistir, es un tema conjunto entre usuarios, autoridad y los operadores del transporte. Gracias, doctor Calle. Tendremos oportunidades más adelante para seguir tratando estos temas, y lo haremos también, por supuesto, con el doctor Alfredo Aguilar. Esperemos que en el marco de la próxima semana. Han escuchado al doctor Rubén Calle. Gracias a usted, doctor Calle. Es asesor jurídico de la Cámara de Transporte. Son las 8:14 minutos.